Bueno, aquí estamos en un nuevo tercer grado. Ustedes saben que, bueno, me estoy poniendo las botas entrevistando a gente interesante, a gente imprescindible. Aquí tenemos a Ana Losada, de Asociación por una Escuela Bilingüe. Yo la llamo la gran dama del bilingüismo. Ella se ríe porque, bueno, ella es así, pero yo también soy así. Entonces yo realmente admiro mucho estos esfuerzos, estas tareas desde la sociedad civil. Ella es una madre, ella es una corajuda, ella nos ha hecho ver muchas injusticias no siempre evidentes, porque a veces cuando hablamos del problema de lenguas en Cataluña la gente parece verlo pues como una especie de juego de rol, de videojuego, donde a ver quién gana, a ver quién pierde, y siempre pierden los niños, las familias de la gente, ¿no es así? Pues sí, la verdad es que el tema de la lengua no es solamente un tema de lucha política, es un tema de injusticia social, porque los más perjudicados siempre son menores de edad y siempre son aquellas familias pues, que tienen menos recursos y que dependen de la escolarización pública y por tanto no tienen la opción de que sus hijos puedan estudiar en su lengua materna. Sí, porque yo quería comentarte, Ana, a ver, nosotros como ciudadanos, como Partido de la Ciudadanía, siempre hemos sido muy beligerantes en la defensa del bilingüismo y a veces nos han llamado fachas. Y nos han llamado fachas partidos pues bueno, que les buscas en la defensa del bilingüismo y no les encuentras. Yo tengo aquí, por ejemplo, una propaganda electoral del PSC en catalán y en español. Me supongo que no te extraña que aquí la tenemos en catalán y en español. Es justo lo que nosotros pedimos para el ayuntamiento y lo que vosotros pedís para todos los ámbitos de la vida pública. No sea tan fachas si os lo hacen para pedir el voto, ¿no? Pues sí, es que esto es la normalidad, ¿no? Si vivimos en una sociedad bilingüe, pues lo normal es que las instituciones, los partidos políticos, pues se dirijan a los ciudadanos en las dos lenguas. Y eso no es cuestión de ser de derechas o ser de izquierdas, es cumplir con los deberes como responsable político y como representante de los ciudadanos y luego dirigirte a los ciudadanos en su lengua. Hay dos lenguas oficiales, tres, contando el aranés. En Barcelona son mayoritariamente catalanohablantes y castellanohablantes y, por tanto, lo normal es que tengamos partidos políticos que en las campañas electorales busquen el voto en castellano, pero que luego, cuando están en las instituciones, pues son monolingües en catalán y digamos que defensores de que hay una lengua que es la preferente, la única, y la otra que es una lengua que tenemos que hablar, digamos, casi escondidas en casa. ¿Cómo hemos podido llegar a esto? ¿Tú por qué crees que hemos llegado a ver normal esto? Porque yo me acuerdo, por ejemplo, cuando la situación era la inversa, cuando digamos era el catalán que estaba arrinconado, nadie lo veía normal, en el fondo, ni el que lo hacía era considerado. O sea, ¿cómo hemos podido adormecernos como sociedad y normalizar una cosa tan obvia, en mi opinión? Bueno, creo que partimos de un complejo de venir de una dictadura, que es algo que ocurre en ese tema y en otros muchos temas, y por tanto el victimismo del nacionalismo es algo que le ha sacado mucha partida tanto en temas culturales, sociales como políticos y económicos. Y desgraciadamente creo que el problema más importante ha sido el apoyo que ha tenido desde sectores de la izquierda parlamentaria, ¿no? Porque una izquierda de verdad nunca va a apoyar que se estén vulnerando derechos lingüísticos de manera reiterada y que además eso afecte tanto a la formación de las futuras generaciones, ¿no? Y Barcelona, que es una ciudad cosmopolita y que además de ser cosmopolita, ha sido pues, centro cultural, el lugar donde están las mayores editoriales, donde se editaban más libros, ¿no? Pues que veas que se intenta hacer ver que aquí solamente hay una lengua, ¿no? Cuando en la realidad social es exactamente otra. Pero parece como que intentan mantener reiterar este mensaje desde los medios de comunicación, desde los partidos políticos de izquierda y nacionalistas, de que la única lengua de los catalanes tiene que ser sí o sí el catalán. Yo tanto cuando estaba en Sociedad Civil Catalana como en Ciudadanos, a veces hay gente que me acusa de inventarme el problema. Dicen, no había ningún problema hasta que llegasteis vosotros. A vosotros, a ti también te lo dicen. Bueno, Esto lo sí, has inventado tú, o sea que sí, es todo. es un problema inventado, sois unos fachas, estáis en contra del catalán. Bueno, es realmente ridículo que te acuse de estar en contra del catalán una persona que está a favor de que en la escuela solamente se utilice una única lengua, que es el catalán, ¿no? Por tanto, si alguien está en contra de alguna lengua, son aquellos que defienden una única lengua en las instituciones, una única lengua en la cultura, una única lengua en la escuela, y no aquellos que defendemos dos lenguas, ¿no? Y por tanto, las dos lenguas de los catalanes, casualmente, y no nos olvidemos, la lengua mayoritaria de los catalanes es el castellano, ¿no?
Por tanto, este discurso de intentar siempre señalar y acusar de fascista a quien piensa diferente, pues es propio de los fascistas, no es propio de los demócratas, ¿no? Y la anomalía que vivimos en Cataluña, pues ocurre desde la escuela hasta los centros cívicos, hasta las instituciones. En Barcelona, ¿cuántas personas reciben información del ayuntamiento en castellano? Nadie. No, no. A ver, yo ya te digo, he recibido esta propaganda bilingüe, pero en el mismo buzón me he encontrado información tributaria del ayuntamiento y todo solo en catalán only. Yo evidentemente no tengo ningún problema con el catalán y el español. Es verdad que mucha gente no lo tiene, pero como me ha hecho ver Ana, no es verdad que todo el mundo aprende el español en la calle. Por ejemplo, Ana me hizo ver la realidad de que hay comunidades de extranjeros recién llegados a Barcelona que se les empuja amablemente o no tanto a aprender el catalán, pero no se les da la opción de aprender el español. ¿Correcto? Sí, sí, nosotros tenemos muchas personas que contactan con nosotros para saber si podemos ser un puente o una ayuda para conseguir cursos de español, para aprender la lengua e incluso para sacarse la nacionalidad, ¿no? Y claro, esas familias pues muchas veces viven en un entorno social que es mayoritariamente castellano hablante y se enfrentan a que su lengua materna es otra, que no es castellano y catalán. El entorno social es castellano hablante y llegan a una escuela que hay otra lengua que es la única que le imponen, que es el catalán, ¿no? Esas personas tienen muchísimas más dificultades que otras partes de la población, ¿no? Y claro, esto demuestra que realmente hay un veto al castellano porque la Escuela Oficial de Idiomas no tiene suficiente oferta en cursos de castellano para la demanda que hay, pero es que el ayuntamiento tampoco hace un trabajo de alfabetización en esta lengua y luego de cursos que puedan aumentar el nivel de conocimiento de la lengua castellana en sectores que realmente no tienen otros recursos más que la vía pública. A mí me gustaría poner muy en valor el trabajo de Ana y de otros activistas como Ana, porque yo no sé si todo el mundo que nos está viendo es consciente de que esto que a veces parece pues una partida igualada, una partida de parchís, no es así, porque aquí tenemos pues a la Asociación por la Escuela Bilingüe que se han dejado muchas horas, o sea, ahora empezáis a tener un reconocimiento incluso a nivel nacional, pero todos sabemos lo que os ha costado llegar hasta allí con pocos recursos, con dedicación personal, y os enfrentáis, por ejemplo, en cambio, a entidades como Òmnium Cultural o Plataforma per la Llengua, que son entidades aparentemente civiles, desconectadas del poder político, pero que reciben una cantidad exagerada de subvenciones del Ayuntamiento, de la Generalitat, de la Diputación de Barcelona. Entonces, yo siempre me he preguntado, y voy a citar a una persona que admiro mucho, que es Cayetana Álvarez de Toledo, cuando dice, ella es una persona muy inteligente, que no se puede ganar una batalla cultural, pues sin presupuesto, prestigio y poder, y otra P que también dice ella, pero que ahora no me sale. Entonces, ¿cómo podríamos equilibrar la balanza? Porque en el fondo nos intentan mutilar el bilingüismo con el dinero de todos nosotros. O sea, no es que venga la Coca-Cola y les financie el monolingüismo, es que lo estamos pagando entre todos. Es que realmente es vergonzoso que pueda haber subvenciones públicas para asociaciones que trabajan por romper la convivencia. Sí, por las multas lingüísticas. Por las multas lingüísticas, acosar a dependientas, acosar en las redes sociales a una enfermera, proponer que solamente hay una lengua oficial, hacer manifestaciones en contra de familias que piden bilingüismo, defender a los tuiteros que acosaron a la familia de Canet. Esas asociaciones están viviendo en su parte importante de subvenciones. Y nosotros nos tenemos que enfrentar a estas asociaciones en los tribunales o como podemos en la denuncia pública sin medios, porque al final tenemos los medios que son lo que conseguimos de los pocos socios que tenemos y luego además pues lo que ganamos en las costas de los juicios que le ganamos siempre a la Generalitat. Con eso es con lo que vivimos, no hay ninguna subvención pública. Pero si dijéramos, bueno, no tenemos subvenciones públicas, pero es que ellos tampoco. No, es que nosotros nos enfrentamos con un auténtico mastodonte, un dinosaurio, ¿no? Y lo más injusto es que se esté utilizando dinero de los impuestos de todos los ciudadanos para crear un conflicto y para que espien a los niños en el patio, para que señalen a dependientas en las panaderías, porque además siempre van a señalar al más débil. No acosaron a Messi cuando hablaba solamente en castellano y era del Barça. Acosan a la dependienta de tal cadena de panaderías o acosan a la enfermera que es de Cádiz y que se queja de que es injusto tener que sacarse un C1 para ser enfermera, ¿no?
Entonces, esto nos demuestra que realmente el dinero es el que está manteniendo el conflicto lingüístico en Cataluña. Y esto se ha de cortar desde las instituciones. Y hemos de ser conscientes de que no se puede fomentar, sinceramente, el odio. Y se está fomentando dándoles dinero público. Y me parece inaudito que haya partidos que jueguen a intentar blanquear a estas asociaciones, ¿no? Porque además estas asociaciones tienen, por ejemplo, mucha relación con el Ayuntamiento de Barcelona. Tienen carta abierta en muchas de las actividades que hacen. No creo que a Unión Cultural ni a la ANC le pusieran las pegas que le pusieron a la Asamblea por una Escuela Bilingüe o a otras asociaciones cuando hemos hecho alguna manifestación, concentración o algún acto en Barcelona, porque a nosotros nos ponen todas las pegas posibles, ¿no? Y eso se ve que realmente el poder es mal utilizado. Sí, a mí me gustaría explicar, a veces estas entidades incluso presumen de estar poco o nada subvencionadas. O sea, Omnium, por ejemplo, se jacta de no recibir subvenciones directas, pero recibe un montón de encargos para montar pues, unos premios literarios. Entonces, por ejemplo, las últimas subvenciones confesadas del Ayuntamiento de Barcelona, Plataforma por la Lengua, podían ser de 18.000 euros en un año. Tengo que mirar el monto total de todo lo que les encargan, de todos los servicios que hacen estas entidades. Ya te digo, plataformas, solo plataforma, al año se pone aproximadamente en 1 millón de euros en subvenciones, sumando varios departamentos de la Generalitat, la Diputación de Barcelona, el Ayuntamiento. Entonces no nos enfrentamos a nada baladí, como dice Ana, todo esto se utiliza para financiar el odio con los impuestos de todo. Yo he llegado a escribir, a decir hace poco en una entrevista, que la famosa burguesía catalana, aquella de la que se hablaba antes, ahora se fabrica en forma de, no es tanto un tema de haber nacido en una familia en otra, como de aceptar un determinado paradigma, y se financia con el dinero de todos. O sea, es una nueva burguesía funcionarial, de algún modo, ¿no? Pues sí, porque creo que al final el poder pues atrae a personas que, bueno, que pueden estar ahí en un campo intermedio y que repiten su mensaje y que están, digamos, que han penetrado en muchas partes del ámbito social, ¿no? Tanto las AMPAs de los colegios como las asociaciones que tienen acceso, por ejemplo, a hacer actividades en los centros cívicos. Es decir, son problemas que se cortarían si las subvenciones, digamos, dejaran de existir para personas que están haciendo actividades que van en contra de la convivencia entre los catalanes. Yo a veces me pregunto, cuando veo el panorama, si su negociado es la hispanofobia o la hispanofobia es negocio. Porque a veces me pregunto qué es antes, luego la gallina. Si tienen tanto dinero porque son unos fanáticos o han visto que son los fanáticos es muy rentable en el actual statu quo. Pues no sé si es antes el huevo o la gallina. Lo que está claro es que Plataforma para la Lengua, Unión Cultural y todas estas asociaciones, digamos, son tentáculos de los partidos independentistas, ¿no? Al final, digamos que hacen ver que esas reclamaciones vienen de la calle, pero vienen de asociaciones a las que tú estás manteniendo con estas cosas que tú me dices, ¿no? Desde subvenciones directas hasta encargos de otro tipo, y por tanto es muy fácil controlarlas y que, digamos, hacer ver que ese mensaje viene de la calle, pero no, ese mensaje si lo has dado tú escrito y ellos te lo devuelven a ti diciendo que es suyo, ¿no? Y esto ha pasado en Cataluña en los últimos 30 años y creo que desde el procés es mucho más evidente que se retroalimenta el tema asociativo nacionalista e independentista con los partidos políticos y crean, digamos, un círculo Sí, una economía circular. Una economia circular. Una economia circular no ecològica, però sí circular. A veure, a mi m'agradaria deixar clar, i em sembla que ja em aneu coneguent, però per si passava algú despistat per YouTube i es troba amb el meu careto per primera vegada, jo sóc catalana de soc arrel i penso que hi ha d'haver-hi molts més catalans com jo que veuen això com una injustícia. A veure, nosaltres defensem el bilingüisme i defensar el bilingüisme no és anar contra el català, com tampoc no hauria de ser anar contra el castellà. Jo crido a tots els bons catalans, a tota la gent que estima Catalunya, a fer-se conscient d'aquesta injustícia i a pensar que no podem donar una imatge tan miserable, no podem donar la pitjor versió de Catalunya. Y entonces, yendo un poco ya a lo positivo, ¿qué podemos hacer? Porque, a ver, vosotros estáis haciendo una inmensa labor, pero como lo hacen sin dinero, lo hacen sin recursos, hasta hace muy poquito con muy escaso reconocimiento, que yo creo que sigue siendo insuficiente. Desde el ámbito político, a veces tengo la sensación de que
hay partidos enteros que creen que el bilingüismo o el trilingüismo es un lujo para el que se lo pueda pagar y para el que no, pues que arree. Nosotros, desde las instituciones, ¿qué tenemos que hacer? Yendo a lo concreto. O sea, evidentemente se pueden hacer muchas cosas, pero ¿qué sería lo más urgente? Bueno, a ver, el Ayuntamiento de Barcelona tiene una responsabilidad importante en el Consorcio de Educación de Barcelona, que controla las escuelas de la ciudad, ¿no? Qué maravilloso sería tener una ciudad en la que el catalán y el castellano fueran lenguas vehiculares, los niños pudieran estudiar en catalán y en castellano. Qué maravilloso sería tener centros cívicos donde pudieras encontrar actividades infantiles y familiares que se hacen en castellano, en catalán, en inglés o en otras lenguas que pudieran haber en esos barrios donde están ubicados. Qué maravilloso sería ser catalán y vivir en Barcelona y recibir información del ayuntamiento, por un lado en catalán y por otro lado en castellano, ¿no? Estas cosas que son normales, o la rotulación, ¿no? Poder ver, como, no sé, yo recuerdo haber estado viviendo en Bélgica, en Bruselas o en Irlanda, y ves que todas las calles tienen escrito en las dos lenguas, ¿no? Aquí esto no lo ves, ¿no? Por tanto, creo que la normalidad es lo que desde el poder se tiene que restablecer, porque esta anormalidad tiene que ponerse punto y final a ella cuanto antes, ¿no? Y creo que la escuela es un buen sitio. Normalizar el catalán y el castellano como lenguas oficiales y con el mismo peso en todos los distritos, en los actos del ayuntamiento, que esto no se produce, ¿no? Hay que reconocer, o sea, hasta que Ciudadanos no llegó a las instituciones, no era normal ver a los políticos dirigirse en los medios de comunicación o en el Parlamento o en un ayuntamiento en castellano, ¿no? Eso ocurrió sobre todo a partir de la llegada de Ciudadanos, ¿no? Y por tanto, creo que ese es el camino que hay que seguir. Lo que no podemos normalizar es que tengamos instituciones que quieran hacer ver una Cataluña que no existe, porque la Cataluña monolingüe en catalán no existe, no es real. Bueno, es que hemos llegado a un punto que lo de anormal o de anomalía tan grande que lo normal no está garantizado. De hecho, una de las cosas que ha dado mayor relieve a la labor de Asociación por una Escuela Bilingüe es cuando conseguisteis un reconocimiento judicial de que como mínimo había que dar un 25% de clases en español en los colegios. ¿Por qué el tribunal impone ese porcentaje? Que dices, bueno, que luego ha sido incluso discutido con criterios pedagógicos. Porque interpretó que por debajo de eso no se garantizaba un bilingüismo de buena fe y obviamente fiado a la buena fe de las autoridades académicas, a su vez controlado por las autoridades políticas, no se pueden. Tanto es así que toda la Generalitat se puso a trabajar para fabricar ad hoc un marco legal espurio para burlar esa sentencia. Mira la importancia de lo que conseguisteis, que se puso en marcha toda la estrella de la muerte para... Pero entonces digo, claro, si partimos de tanta mala fe, a ver, yo he hecho del bilingüismo institucional activo y proactivo, o sea que no me basta con esto, no me basta con normalizar esto, ya me lo sigues hipócrita, sino que además el ayuntamiento trabaje en pos de la normalidad, o sea que deje de entorpecerla. Entonces tenemos que hacer una ordenanza, tenemos que meter una ordenanza de civismo, tenemos que hacer una ley, tenemos que cambiar la ley. Mira, esta semana hemos hecho público un informe que es sobre los centros cívicos de Cataluña, las 4 capitales de provincia, ¿no? Y en las conclusiones del informe lo decíamos, no es normal que en una sociedad bilingüe como la catalana, con 2 lenguas oficiales, tengamos que todos los ayuntamientos tienen su reglamento de uso del catalán, ¿no? ¿Cómo que reglamento del uso del catalán? Se da reglamento del uso de las lenguas oficiales. Entonces, ¿qué ocurre? Que como solamente hay un reglamento para una sola lengua, esa lengua tiene todos los privilegios y la otra está allí escondida, y si alguien se acuerda de ella, pues hacen algo en esa lengua, ¿no? Sería muy importante que desde las instituciones se hiciera una reglamentación de las 2 lenguas oficiales, unos mínimos y unos máximos, y que se acabaran los privilegios, porque lo que no puede ser es que se hagan reglas y que esas reglas estén hechas de tal manera para que el silencio, o sea, ocultar que existe el castellano, sirva realmente para excluirlo de la vida institucional y de la vida pública para los responsables políticos, ¿no? Hay reglamentos en los ayuntamientos que dicen que los responsables y representantes del ayuntamiento tienen que hablar siempre en catalán. Y tú coges el reglamento de uso de Tarragona, de Lérida y de Gerona y de Barcelona y son casi idénticos, ¿no? ¿Cómo que hablar siempre catalán? Hablan ustedes en la lengua que corresponde, en el ámbito que corresponde, y harán de la normalidad de cambiar de una lengua a otra, porque es que ustedes viven en una sociedad bilingüe, ¿no?
Algo como eso sería un cambio sustancial en cualquier ayuntamiento, fuera el de Barcelona, fuera el de Sant Feliu de Llobregat o fuera el de Lérida. Bueno, pues yo asumo la promesa. Todo el mundo sabe que la primera línea roja del programa electoral de Ciutadans en estas elecciones municipales es el bilingüismo activo y proactivo. Yo asumo el compromiso de, desde el gobierno municipal, dar voz a Ana Losada, a todas las personas que como Ana Losada llevan tanto tiempo haciendo lo que no hacen las instituciones en defensa de un bilingüismo activo y proactivo y de construir un nuevo marco mental, porque no se trata solo de parar el golpe, se trata de construir un nuevo marco mental donde todo esto se viva con alegría, no como una constante confrontación, donde podamos recuperar la Barcelona del boom, la Barcelona del Quijote, la Barcelona de 100 años de soledad, la Barcelona cosmopolita, la Barcelona que nos merecemos y que además casualmente se pongan como se pongan, es y va a ser la Barcelona real.